Y entonces abrimos nuestras Biblias de nuevo en la parte que ya hemos leído juntos, Lucas capítulo 12, y nos enfocamos en la prédica en los versículos 4 a 7. Entonces, parte de la palabra de Dios para esta mañana, hermanos, Lucas capítulo 12, versículo 4 a 7. Y la prédica lleva como título, Vivir sin temor. Vivir sin temor. Lucas 12, versículo 4 a 7. Queridos hermanos, esta semana, por lo que hemos pasado, era una semana sangrienta y terrible en la historia de Ecuador, ¿cierto? Todos nosotros hemos seguido las noticias, todos nosotros hemos visto lo que pasó. El mal se manifestó en los ataques a policías, centros de salud, gasolineras y otras instituciones del gobierno. Todos nosotros hemos visto esto. Muertos en las cárceles, muertos en todas las ciudades grandes de la costa. Y entonces, viendo todo esto, sabiendo todo esto, viviendo todo esto, la pregunta importante para cada uno de nosotros es, ¿cómo deberíamos actuar nosotros en medio de todo esto? ¿Cómo deberíamos actuar nosotros en medio de todo esto? Hay personas que dicen, las Fuerzas Armadas tienen que salir a las calles. Tenemos que tener otro presidente que va a solucionar todos los problemas. Pero hermanos queridos, despertemos. Despertemos. La razón que todo esto está pasando en nuestro país, la razón de todo esto es el pecado. El dejar los caminos de Dios lleva siempre estas cosas. Nos trae estas cosas malas. Un país, hermanos, que no toma en cuenta los mandatos de Dios, que no anda en los caminos de Dios, sino en idolatría, adulterio, fornicación en cada esquina, divorcio, matrimonio igualitario, corrupción. Un país que anda en todas esas cosas solo puede esperar desorden y juicio de Dios. Eso es la razón. Lea el Antiguo Testamento. Siempre cuando el pueblo de Israel deja de Dios, llevan esas cosas, pasan esas cosas, vienen los enemigos, causan desorden en todo el país. Y entonces lo que estamos sufriendo ahora nosotros, hermanos, es consecuencia del pecado. No hay otra razón. Y entonces cuando estamos orando nosotros por nuestro país, hermanos, ¿qué debemos orar? Dios, danos paz en nuestro país hermosa. No, hermanos. Sí, podemos orar por paz, seguramente. Pero ¿cómo lleva la paz? ¿Cómo llega la paz a nuestro país? Solo a través del arrepentimiento. En el pueblo de Israel fue así. Los enemigos atacaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que quitar todo pecado, quitar los ídolos, quitar todo pecado de su tierra. Arrepentimiento ante Dios y ahí de nuevo llegó la bendición. No hay otra opción. Dios no va a darnos paz si seguimos pecando como país. Y muchas iglesias cristianas, hermanos, también están mal en estos tiempos. Porque podemos ver y hablar del mundo, ¿verdad? Decir, mira cómo anda el mundo. Pero siempre hay una culpa a las iglesias también, para las iglesias. Muchas iglesias hoy en día, hermanos, tenemos que ser honestos, andan fuera de la verdad, predicando lo que es agradable para los hombres.
¿O solo se enfocan en manifestaciones extraordinarias y emocionales que no tienen ninguna relación con la verdad de la Biblia? ¿O solo están ocupados en teología, estudiar teología y obtener conocimiento de todas esas cosas? Pero el gran problema de las iglesias cristianas, hermanos, es que no cumplimos con el mandato de Dios que dice: vaya al mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. Pocas iglesias predican santidad, arrepentimiento. Lo necesitamos, hermanos. Más que nunca necesitamos arrepentimiento de corazón. Y para eso necesitamos poner la palabra de Dios en medio de la iglesia. Como lo más importante, como la autoridad más importante en nuestra iglesia y nuestra vida personal. Hay personas que dicen: salgamos de Ecuador a países más seguros. Y hay personas que lo hacen, ¿verdad? España, Estados Unidos, a todas partes van. Más seguros, dice. Yo lo puedo decir, hermanos. Yo vengo de un país que supuestamente es más seguro. Pero yo les cuento, hermanos, en realidad viven más lejos de Dios que nuestro país. Más lejos. Por confiar en sus posesiones, en su propia fuerza, en su propia inteligencia, en su propia economía. No necesitan a Dios. Un consejo, hermanos: no busquen su reino en la tierra. Lo que nosotros debemos hacer como cristianos es buscar el reino de Dios. ¿Y cuál lugar es más seguro para nosotros? Hay una señora que se llama Corrie ten Boom, tal vez ha escuchado de esa mujer, que tiene este dicho: el lugar más seguro aquí en la tierra, no importa dónde estamos, es estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, nadie puede tocar a nosotros si Dios no lo permite. Hermanos, lo que nosotros podemos ver hoy en día, y eso es muy importante, porque eso muestra que nosotros pensamos que la tierra es nuestro lugar para vivir y para hacernos un lugar cómodo para estar. Pero lo que Dios está haciendo en este momento, hermanos, en todo el mundo lo puede ver, en todo el mundo. Dios está quitando la protección cultural terrenal de todos los países. Y ahí se revela la verdadera naturaleza humana, que es violencia, muerte y daño. Esas consecuencias estamos viendo. Y los tiempos, yo lo puedo decir, no soy profeta, pero una cosa puedo decirte, hermanos: los tiempos no van a mejorar. No con otro presidente, no con otros gobernadores. Los tiempos no van a mejorar. Tal vez temporalmente puede subir un poco, pero lo que podemos ver en la palabra de Dios, que nos habla de las cosas más actuales que las noticias, dice que el mundo anda a su fin. El mundo anda a su fin. Ya mismo viene Jesús, hermanos. ¿Estamos anhelando esto o no? Ya mismo viene Jesús. Y entonces para nosotros el futuro ya está. El futuro, mejor futuro está por venir, hermanos. Jesús viene. Y Jesús nos dice que siempre tenemos que estar preparados. Preparados. ¿Sí? Bueno, la parte de la palabra que vamos a estudiar esta mañana se puede encontrar en Lucas 12,
versículo 4 a 7. Y hermanos, esa parte de la palabra de Dios, como dice los versículos anteriores de esa parte, es Jesús que está hablando a los discípulos para prepararlos para su ministerio y también para prepararlos para los tiempos malos. Sus discípulos. Entonces, significa que ese mensaje, lo que estaba diciendo Jesús, es mencionado para todos sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo quiere seguir a su maestro. Quiere imitar a su maestro. ¿Somos nosotros discípulos del Señor? Entonces, si nosotros confesamos que somos discípulos, tenemos que tomar en cuenta esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12, 4 a 7. Vamos al versículo 4, hermanos. Versículo 4. ¿Qué dice? Jesús está hablando ahí y dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué esperanza, hermanos? ¿O no? ¿Qué dice Jesús? No temáis. ¿A quién? A los que matan el cuerpo. Toda la violencia de hoy, hermanos, el poder de las bandas, la delincuencia, lo que está pasando, ¿qué en realidad puede hacer? Ellos pueden matarnos. También a los cristianos pueden matar ellos. Pero ¿qué dice Jesús? Solo puede matar al cuerpo. Solo matar al cuerpo. Ellos solo pueden tomar nuestros tesoros terrenales. Terrenales. Nosotros estamos muchas veces muy ocupados con esto, hermanos. Los tesoros terrenales. Pero ¿qué son los tesoros terrenales para nosotros? Son juguetes insignificantes en comparación con nuestros tesoros celestiales. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque después nada más pueden hacer, dice Jesús. Que esto sea el lema de nuestra vida, hermanos, de cada uno de nosotros. No temo a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque después nada más pueden hacer. ¿Qué lección en estos tiempos, hermanos? Y después dice Jesús en el versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿De quién está hablando Jesús en esta parte? Él está hablando de su Padre. Él tiene el poder de quitar la vida, pero también tiene el poder después de enviar al infierno. Hermanos, ¿creemos todavía esto? Hoy en día hay teólogos, iglesias que dicen el infierno solo es un concepto para animarnos a buscar a Dios. Ellos tienen otra Biblia que yo, porque mi Biblia habla de un lugar real y terrible, de castigo eterno. ¿Creemos todavía en esto, hermanos? A veces si podemos ver los funerales pasando por la calle, todos se ponen camiseta blanca, porque todos van al cielo. Engaño. Tenemos que hablar la verdad a esta gente, hermanos. La palabra es muy clara en esto. Si alguien no está en Cristo Jesús, él va a ser condenado eternamente. Sí, pero era una buena persona en su vida.
Si alguien no está en Cristo Jesús, Cristo mismo lo dice, Juan 3, 16 y adelante. Si alguien no cree en el Hijo, está perdido ya. Palabras de Jesús, hermanos. Y entonces el temor de Dios, dice Jesús en esta parte, debe ir encima del temor a los hombres. O mejor dicho, Jesús dice, no temas a los hombres, sino a Dios. Eso es lo que dice Jesús en esta parte. Y entonces Jesús dice, no haga acuerdos para vivir más cómodo y tranquilo, pero que dañan su obediencia a Dios. Porque significa que temen más a los hombres que a Dios. Hoy en día, hermanos, hay mucha cobardía entre nosotros, cristianos, ¿verdad? Muy poco es el temor de Dios. ¿Por qué? Es porque nuestra imagen de Dios que tenemos en nuestra mente es un Dios suave, tolerante, lleno de compasión, que tiene mucha comprensión con nuestras debilidades. ¿Por qué tenemos esa idea de Dios? Es porque leemos muy poco la Biblia. Temor en esa parte significa dos cosas, dependiendo su situación. Temor es posible traducirlo con miedo. Si nosotros andamos en pecado, hermanos, significa que tenemos que tener miedo por Dios. Un pecador que no quiera arrepentirse tiene que tener mucho miedo por Dios. Sus juicios son verdad. Pero también significa gran respeto para los que quieren andar en los caminos de Dios. Significa que respetan a Dios como autoridad principal de su vida. Si Dios manda algo, lo hacemos. Si Dios nos dice algo en su palabra, lo hacemos. Eso es temor para sus hijos. Sujeción completa bajo la autoridad divina de Dios. Él no es papito Dios, hermanos. Eso no dice la palabra. Él es nuestro Padre, sí. Pero Él es también santo, todopoderoso, majestuoso, soberano, Rey de reyes. El versículo que encontramos en esa parte, lo encontramos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 28. Ahí también podemos encontrar algo importante. Mateo 10, 28. Ahí dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo. Lo mismo, ¿sí? Pero después dice, más el alma no puede matar. Temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y entonces en esa parte Jesús está hablando de nuestro alma. Nuestro alma, la parte espiritual de nosotros. Hoy en día hay mucha atención para el cuerpo. Nuestro tiempo en que vivimos nosotros, hermanos, estamos enfocados mucho en las cosas del cuerpo. Mucha atención para eso. En todas las cosas que compramos, la apariencia, todo esto, bien importante hoy en día. Pero lo que nosotros muchas veces descuidamos es el alma. Y eso hace que no hay balance entre el cuerpo y el alma. Pero el alma es lo más precioso que tenemos. El cuerpo solo es para que el alma tiene un lugar para estar. Es la parte terrenal.
Y el alma, eso es lo que tiene que ser salvado. Y el alma de los demás también. Cada vez cuando escuchamos nosotros de una persona que muere por la delincuencia, tenemos que pensar en eso, hermanos. Hay a veces personas que dicen, ya, pero entre ellos entonces eso, ¿sí? No, hermanos, es un alma perdido. Y entonces, cuidado con las almas, hermanos. Tenemos que dar mucha atención a nuestras almas. Orando, meditando, buscando la comunión de los hermanos, estudiando la palabra de Dios, recibiendo alimentación para nuestro alma. Si no, nuestro alma muere de hambre. Puede ser que nuestro cuerpo está muy bien, pero nuestro alma, hermanos, lo más importante. Y entonces, hermanos, tenemos que dar mucha atención a esa parte. En Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. A Dios, por supuesto. Y eso está Pablo diciendo a los cristianos. Eso estamos olvidando a veces un poco, hermanos. Entonces tenemos que andar en temor y temblor a Dios, sabiendo que Él es santo, andando con Él y andando así para establecer y fortalecer nuestra salvación. No confíes demasiado si andas desordenadamente en su vida espiritual. Si usted no da mucha atención a su vida espiritual, hermanos, no confía mucho en su salvación. Muchos toman muy ligera su salvación. Dice, yo soy salvo porque una vez acepté a Cristo y ahora entonces soy cristiano. No es suficiente, hermanos. No es suficiente. Si nosotros tomamos la decisión, significa que después tenemos que andar con Él. Y eso se refleja en el resultado, en la vida diaria. Anhelamos santidad, anhelamos ser alimentados por la palabra de Dios. La prueba de su salvación es esto. Está Cristo transformando su vida a su imagen. ¿Parece usted más a Cristo en sus hechos que al inicio de su andar con Cristo? ¿Tiene la misma radicalidad en sus decisiones? Poner las cosas de Dios en primer lugar en su vida. Eso fue la vida para Jesús. La vida para Jesús era esto: honrar al Padre, obedecer al Padre en todas las cosas hasta la muerte en la cruz. Teme a Dios. Y después viene una consolación hermosa. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. 5 pajarillos por 2 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? 2 cuartos es comparable con unos 12 centavos. 5 pajarillos, 12 centavos. Significa más o menos 3 centavos cada uno. Un pajarito de 3 centavos que puede comprar por 3 centavos en el mercado. ¿Qué dice Cristo? Ni uno de ellos olvidado.
por Dios. Y nosotros sobrevaloramos muchos pajarillos, dice Cristo. Los cabellos son contados. Promesa grande, ¿verdad? Dios sabe todo de nuestra vida. Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y es una promesa grande esta parte, ¿verdad? Pero no hay que separarlo del versículo anterior. Esta promesa solo vale si usted teme más a Dios que a los hombres. Es condicional. ¿Qué quiere decir esta parte, hermanos? Esta parte quiere decir que su seguridad, estamos muy ocupados en eso, ¿no? Seguridad hoy en día. Lo que Dios dice en esta parte es, su seguridad no es su responsabilidad. Su seguridad no es su responsabilidad. Es arrogante pensar eso. Pensar que nosotros podemos proteger a nosotros mismos, ¿verdad? No se vende 5 pajarillos por 2 cuartos. Nuestra seguridad, hermanos, escuche bien, nuestra seguridad es responsabilidad de nuestro Padre Celestial. No debemos ser irresponsables, esto no estoy diciendo, sino tenemos que poner las prioridades en nuestra vida en la orden correcta. Si hacemos algo por Dios, no tememos a nada. A nada. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, que tenemos que temer primeramente a Él y que nosotros valoramos mucho, mucho más que los pajarillos. Y temor tiene muchas caras, hermanos. Porque nosotros muchas veces no decimos, tengo miedo. Tenemos otras excusas, ¿verdad? Decimos, estoy ocupado. Es difícil para salir. O decimos, debemos ser responsables también. Pero hermanos, en las cosas de Dios, Dios lo está diciendo claramente en esta parte. Tememos más a Él, que después de la muerte tiene poder para echar en el infierno. Queridos hermanos, evaluamos nuestras vidas también como cristianos. Ya escuché de iglesias que cerraron sus puertas por inseguridad. ¿Cómo es eso posible con esta verdad en la Biblia? Nosotros no somos llamados para temer a los hombres, hermanos. Somos llamados para temer a Dios. Somos llamados para ser transformados a la imagen del Hijo de Dios y por eso poner la voluntad de Dios encima de todas las cosas. Y por eso estudiar la palabra de Dios. Él nos predestinó, dice Romanos 8, versículo 29. Él nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. También en quien tememos. Hermanos, el propósito de la inseguridad es esto: que nosotros nos encerramos en nuestras casas para que no salgamos a predicar, que no salgamos a reunirnos en la iglesia, para que perdemos el vínculo con la iglesia y para que el temor reine en nuestra vida. Pero Cristo tiene que reinar en nuestra vida, hermanos, no el temor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que andar con mucho cuidado. ¿En qué sentido? En la influencia. Hermanos, las noticias, que si estamos mirando todo el día, escuchando las noticias,
Y si nosotros enviamos mensajes de todo lo que está pasando, ¿qué pasa en nuestro corazón? Esto nos transforma. Eso nos transforma en cobardes asustados. Mirando el teléfono, mira lo que está pasando. Mira ese video, lo que hacen esos ladrones. No, hermanos. Apaguemos los celulares y televisores y abrimos nuestras Biblias, la palabra de Dios, para que la palabra nos transforma a la imagen de Cristo. Otra vez, su seguridad no es su responsabilidad, es responsabilidad de nuestro Padre Celestial. Significa que Dios quiere que viviésemos una vida prosperada, que todo va bien si estamos sirviendo a Dios y haciendo su voluntad, que ninguna cosa nos va a pasar. No, sabemos que Dios es soberano, pero sabemos también, según ese versículo, que Él está en control en nuestra vida, que Él usa todas las circunstancias en nuestras vidas, las malas y las buenas, para prepararnos para su reino, para transformarnos a su imagen. Entonces, hermanos, terminamos. Temamos a Dios encima de todo, quitando el miedo, quitando el temor, porque no somos primeramente ecuatorianos, o venezolanos, o holandeses. Primeramente somos nosotros, habitantes del reino de Dios, escogidos entre el mundo. Nuestra patria es el reino de Dios. Somos parte de otro reino. Entonces, hermanos, vivamos así, siendo obedientes a nuestro primer rey. Obediencia y temor a Dios encima de cualquier otra cosa o mandato terrenal. Porque Dios nos dice, no teméis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén y amén.